Trabajamos mucho en hortalizas, donde en hortalizas esto entró antes, ¿tá? Hoy es una realidad muy grande, que no la va a parar nadie, ya es una realidad porque el productor la está pidiendo, el consumidor la está pidiendo, es una realidad. Entonces, bueno, Pablo me pidió que hablara un poco de mi experiencia. Voy a hablar de mi experiencia. Y él también, como es Pablo, me puso algunos tips de lo que él quería que yo hablara. Bueno, primero, los tipos de bioinsumos que hay tuvieron excelentes presentaciones. De buenas presentaciones pasan a un ensayista como mucho. Básicamente, por lo que Pablo me pedía, es clasificar a los bioestimulantes y a los productos que hay, a los bioinsumos que hay. Yo los clasifico de dos maneras, lo escucharon, bioestimulantes y biocontroladores. Hay productos, como mencionaron, que tienen las dos funciones. Aunque se seleccionen, hay algunos que tienen mejor efecto bioestimulante, otros tienen efecto biocontrolador, pero al principio era uno solo. Y como ese solo tenía acción bioestimulante y biocontroladora, se elegía, por una cuestión regulatoria, registrarlo como biocontrolador. Y ahí le voy a marcar algo. Para el SENASA, creo que después va a estar el SENASA, nuestro regulador, un bioestimulante es aquella sustancia capaz de producir, como hoy también dijo alguien, un crecimiento que se puede evaluar y medir como desarrollo radicular, cuaje, rendimiento, y que no tiene cantidades necesarias o suficientes de micronutrientes para ser catalogado de alguna manera como fertilizante. Si yo a un extracto vegetal de algas, o de lo que sea, o un aminoácido, lo enriquezco en cantidades de microelementos o macroelementos y cumplo la normativa regulatoria, lo puedo registrar como fertilizante. Eso también se hizo y también se hace. ¿Por qué? Porque el registro es mucho más económico, mucho más rápido y bla, bla, bla. Pero sigue siendo un bioestimulante. Es un engaño que hacemos y que se hace no acá en Argentina, se hace en el mundo. En el mundo se hace esto. ¿Tá? Bueno. Entonces, bioestimulantes son aquellas sustancias que producen el crecimiento y que no alcanzan a tener esa cantidad de nutrientes. Biocontrolador es aquella sustancia que, como dice la palabra, controla. Y para que sea el regulador la acepte, tiene que demostrar eficacia. Y le cabe la misma regulación que la 350 de cualquier químico. Hay algunas excepciones, hay aranceles menores, hay ahora un intento de pedir menos años. En el caso de bioestimulantes sí hay una excepción. La exigencia también son 2 años, 3 ensayos por año, respetando un ensayo por región agroecológica del cultivo. Esos son los bioestimulantes. Después hay vivos y no vivos. Cambia. Esto me pone nervioso. Hace 15 años, y lo mencionaron hoy, llegaban productos al productor que a veces sacábamos una muestra, la mandábamos a analizar y no tenía ningún microorganismo vivo. Entonces, eso era un problema muy grave. La calidad de la formulación, el cuidado del vendedor del producto. Entonces, todo eso llevó a tener fracasos, pero ese es un producto vivo. El producto no vivo, para no llamarlo de otra manera, es un extracto, un metabolito, algo que por transgénesis se produzca. Todo eso lo he probado, todo eso he andado, pero a nivel uso es muy diferente. No es fácil manejar un organismo vivo mal formulado, sin calidad de formulación, que cualquier cosa lo afecte. Ni hablar meterlo en el campo con 32 grados de temperatura. Si a una abamectina la radiación solar la degrada, imagínense los microorganismos si no están protegidos. Entonces, eso también cambió mucho. Por eso yo me gustan más los no vivos, sobre todo para la aplicación foliar. La aplicación al suelo no tanto, la de semilla también tiene sus líos. Y después lo que es puro, mezcla, enriquecidos, es un poco, se los comenté, pero hay extractos puros, extractos, sobre todo los aminoácidos, las algas, los extractos de plantas. Y también hay extractos enriquecidos, que pueden ser enriquecidos con microelementos, o pueden ser enriquecidos con más aminoácidos, o pueden ser mezclas, por ejemplo,
de un extracto con un triazol, hay, o un microorganismo con un triazol, hay. Bueno, y después mezclas también de microorganismos. Hay registrados, hoy hablaba él, hay un glomus, que allá está el dueño, un glomus mezclado con tricoderma, y se usa en hortaliza. Un glomus que está el nombre viejo, ¿no? El nombre nuevo es distinto, atraso, que está mezclado con tricoderma. Las micorrizas son muy agresivas cuando las usan como insumo. Son tremendamente agresivas, muy colonizadoras. Otro problema que tenemos nosotros es el ambiente. Uy, qué mal que voy con el tiempo. El ambiente nuestro es muy agresivo. Bueno, tipos de uso, lo mencionaron hoy, tratamiento de semilla. Hay bioestimulantes como tratamiento de semilla, hay biocontroladores como tratamiento de semilla. Hay bioestimulantes que se usan como safener, como tratamiento de semilla, porque cuando germinan disparan mecanismos de producción de enzimas de oxidación. O nos mienten, no, mirá, hace eso, pero en realidad produce más raíces, entonces le escapa. Es un gran mercado ese. Después hay aplicaciones al suelo. Nosotros no tenemos en Argentina desarrollada la aplicación al fondo del surco. En Brasil sí. Es una aplicación que en extensivos no está tan difundida porque es complicada, pero es una aplicación que nos permite meter insumos en alta cantidad, sino como mencionaron hoy, el slurry es muy chico y no te permite meter cosas. En cambio, si uno desarrolla la aplicación del fondo del surco, puede terminar aplicando 1, 2, 3, 4 litros del producto, combinar productos, mezclarlos en soluciones diluidas, que es mucho menos agresivo que mezclarlos puros. Se te abre una tecnología de uso muy grande, más allá del agua que al fondo del surco genera un lío bárbaro en la germinación muy lindo. Pero no lo tenemos desarrollado porque se tapan los picos, hay un montón. En Brasil está más desarrollado. En hortaliza lo usamos mucho. En hortaliza metemos un chorro planta por planta, regamos por goteo y aprovechamos muchas estas cosas. Aplicación foliar en estado vegetativo y reproductivo es lo más común. Eso es lo más difundido, gracias. Es lo más difundido en extensivos. Aplicaciones en poscosecha o precosecha cercana, lo más difundido en vid, lo que más se usa en Chile, que tiene más lío con enfermedades. Aplicar extractos o aplicar microorganismos vivos, tricoderma o un extracto vegetal, un extracto de muchas plantas, para frenar el desarrollo de botrytis o de penicillium o de aspergillium. Inmersiones en los frutos para tratar de reemplazar químicos. Bueno, potenciadores de agroquímicos, muchos extractos, básicamente los aminoácidos, son carrier también, son carrier de químicos y funcionan potenciando la acción de los químicos, básicamente de los insecticidas. También algunos extractos que tienen alguna particularidad, básicamente que son dulces o que son salados, son fagoestimulantes y se usan para incrementar el control de insecticidas. Hay insectos que son muy atraídos por cosas saladas o dulces. Ejemplo, las chinches. Ejemplo, los trips. Entonces, aplicamos en mezcla para que la chinche vaya al producto o el trip vaya al producto. De hecho, hay recomendaciones comerciales en Argentina de mezclar con un fagoestimulante. Hay un producto muy viejo que es el flipper. Hay un producto registrado que se llama dicarsol en mezcla con azúcar, que es una cosa dulce. Pero también hay productos extractos registrados como bioestimulantes que hacen eso. En mezcla con agroquímicos, el espectro, bueno, para mejorar el espectro de control, hoy tenemos, bueno, por ejemplo, hay abusos de uso de... En nuestro país es un país muy frío, con muchos menos problemas que otros, ¿no? Entonces tenemos ventajas, también ventajas para desarrollar esto. Más que esto, para desarrollar cultivos con tecnologías de menos uso de agroquímicos. Pero se mezclan, por ejemplo, un extracto vegetal para cubrir al mancosea, al cobra, al cineb. Todos esos productos son de amplio espectro, muy viejos, que hoy son una herramienta increíble para el manejo de roya. Entonces, estos extractos cumplen esa función también, y ahí hay un mercadito. Para bacteriosis hay un mercadito. Bueno, después, los correctores. Ahí hay un uso muy grande y creo que es el primer uso que se reconoce en estos productos. Los aminoácidos mezclados con calcio resuelven muchos problemas de desórdenes de calcio. Hoy hay productos que trabajan sobre la movilidad del calcio porque es muy importante en la planta.
estos productos fueron los primeros que se reconocieron en el mercado, porque tenían un nicho muy demandado y no había nada. Lo mismo que los que controlaban bacterias. Bueno, y Safener, que creo que es uno de los grandes mercados desaprovechados, que ahora hace 2 o 3 años empezó a crecer, es usar los aminoácidos o usar los extractos para las dos cosas que le dije. Primero, generar una inducción de producción de enzimas de oxidación para frenar el mecanismo, para ayudar a detoxificar los herbicidas. El otro es, eso puede ser, la misma forma puede ser aplicado en la semilla o foliar. O foliar. El problema del foliar es que a veces aplicamos un bioestimulante con lactofeno, con fomesafen, grandes agresivos, y también induce una mejor penetración. Y por lo tanto a veces vemos más fito, pero normalmente se ve más recuperación de vuelta. Ahí el problema es que a nivel de marketing es difícil de vender, porque vos estás vendiendo un producto que tiene más fito. Tendríamos que decir, no, mira, podés bajar la dosis, pero bajar la dosis te vas peleando con el productor, con el dueño del herbicida. Entonces hay un lío, entonces lo diferimos. Aplicamos el agresivo y después aplicamos esto. Bueno, voy a ir más rápido. Otra pregunta que me preguntaron, me voy a poner acá porque voy a leer. Está mal, ¿no? Pero, algo de que me preguntaron es por qué no había explotado antes y por qué explotó y qué me parece a mí. Y son 3 diapos juntas y la voy a tratar de decir en una porque hablo mucho. Primero, al principio las alternativas químicas eran muy buenas y siguen siendo buenas, ¿tá? Siguen siendo buenas. No hay, antes sobre todo, había productos para chinches, mezclar un piretroide más un neonicotinoide. Hoy hay productos registrados de 4 insecticidas, hay 3 fungicidas. O sea, es muy difícil con un biológico hacer eso, ¿tá? Por eso no explotó antes, porque era muy difícil competir contra eso. Después, pocos casos de resistencia. No había problemas. ¿Por qué no voy a usar una azoxystrobin más un triazol? Sí, anda perfecto. En cambio, hoy lo aplico y en algunos lugares en maní tengo problemas con algunos triazoles, tengo problemas con la esterulina, en tomate también, tengo citado problemas en trigo. Ya no hay resistencia, pero no dura lo que duraba antes, te dicen. Entonces empieza a haber problemas. Y eso que somos un clima frío, salvo el trigo que tiene una agresividad muy grande de enfermedades, los demás bueno, la viruela en maní, los demás cultivos, la enfermedad de fin de ciclo en soja es tranquila, por más que se justifique aplicar, es tranqui, no es el arroya. Entonces, eso fue otro problema que también cambió, hoy hay problemas de resistencia, entonces hoy se está pensando empezar a usar otras cosas. Y después creo que estos dos que vienen acá, los 3 que vienen acá creo que son los más importantes. Primero es los LMR, o sea, se bajaron los LMR, o sea, bajaron los límites máximos de residuo, las empresas se empezó a controlar, no se detecta más a 0,1 ppm, sino a 0,01 ppm los que no están registrados. Entonces, los días de carencia se aumentaron, se bajaron los LMR de algunos activos. Entonces, todo eso hizo que productos químicos que antes usábamos no se podían usar más, no se pueden usar más. Y ese camino va a continuar. Ese camino, el día de 10 años, la cromatografía tenga fácil detectar 0,001, van a detectar 0,001, porque en realidad ustedes tienen prohibido usar ese insecticida. No se los está detectando, pero en realidad cuando lo empiecen y lo detecten, va a haber otro problema, ¿tá? Los activos, empezó a haber restricciones de uso de activos. No me importa si está registrado, quiero solamente detectarte 5 activos. Cultivos como la vid, el limón, tienen esas restricciones. Si nosotros queremos hacer producciones de calidad, producciones certificadas, producciones orgánicas, nos van a empezar a pedir, allá del libro de campo, todo, y por más que le digamos, che, sí, yo hice todo lo que vos me dijiste, no, mandame una muestra a este laboratorio y decime que tiene. Va a terminar ahí, porque es la única forma de confirmar que no tiene. Bueno, después la demanda ambiental, principalmente el glifosato, el veneno atómico, bueno, generó un lío bárbaro, despertó a todo el mundo, nos expuso de una manera increíble. Por suerte fue con el glifosato y no fue con qué sé yo, con el paratión, ¿tá? Porque si no hubiese sido peor. Pero la realidad es que eso generó una demanda ambiental muy importante, empezaron a aparecer los cinturones de protección, los cinturones periortícolas, las áreas de protección donde no se puede aplicar.
Entonces ahí aparece un mercado que antes era de 10.000 hectáreas, pasa a ser un mercado de 500.000 hectáreas, donde no se pueden aplicar insecticidas, fungicidas ni herbicidas. ¿Ah? O tienen que ser productos verdes. Mira, yo necesito que el producto sea verde y que no deje de carencia. Buenísimo. ¿Cómo hace una empresa para tener una solución a todo eso? El embudo se va achicando y el costo va aumentando. Y esto empezó a crecer por esas cosas, ¿no? Bueno, después, lo que comenté de las bajas calidades de formulaciones. Las formulaciones antes eran malas, la realidad que eran malas. Había mucha gente que hacía tacho con juguito y te lo vendía en un tacho sin registro. Hoy eso cambió radicalmente. Hoy no hay más de eso. Siempre hay algún investigador, hay una persona que está arrancando, que te dice, mira, probámelo. Pero eso no avanza. No avanza porque el que vende el agroquímico ya le pone un por. No, mira, que esté registrado, te dice. ¿Ah? Bueno, después, en la falta de conocimiento y el uso de tecnología, eso fue algo que también cometimos todos errores cuando me daban productos para probar. Che, esta tricoderma para probar, quiero ver si controla botritis, o quiero usar el Glomus para ver si bioestimula soja, y las comparaciones eran con un químico, y lo matábamos, o sea, lo matábamos. Yo comparaba, para botritis comparaba con Sumilé, con Carbendazim y con Switch. Y lo biológico mío andaba mejor que el Carbendazim, porque había resistencia. Por eso, porque donde no hay resistencia, ni loco, en ese momento. Y hoy cambió todo. Hoy le peleo con muchos productos a todo. Bueno, ¿por qué creció? Está ahí. Creo que no me olvido nada, ¿no?, de todo lo que les dije. Yo creo que cambió la demanda, cambiaron los costos. Lo que antes era caro desarrollar un bioinsumo. ¿Por qué? Porque había que hacer lo mismo que ahora, pero no había mercado. Hoy no es tan caro, porque acá hay un montón de empresas de químicos, hacen los costos de lo que sale desarrollar un fungicida, comparado con esto no sale nada. Esto no sale nada comparado con lo otro. Entonces empiezan a analizarse, en lugar de 1, 20, 30. A ver, encontremos 2, encontremos 3. Porque el costo de producción de esto es mucho menor que un químico, que deben ser muchos millones de dólares, ¿no? Bueno, otra cosa que también el interés de las empresas. Vieron un mercado en los bioestimulantes, un mercado muy fuerte. Yo creo que trabajo con bioestimulantes, pero desde el 2003, 2004, con multinacionales de hace 12, 13 años. Hemos trabajado mucho en estrés, mucho en distintos tipos de aplicación. Hemos trabajado mucho. Lamentablemente, el desarrollo de Brasil nos lleva a todo, porque en Brasil las cosas son mucho más claras. Hay mucha más respuesta en Brasil que acá. Entonces, Brasil nos tracciona todo. Pero en Argentina hay mucha respuesta también. Y las empresas, las grandes, es como que fueron más despacio en Argentina. En Brasil fueron a fondo, porque las respuestas son más fáciles. Brasil tiene muchos más problemas de estreses, de suelos, de todo. Bueno, creo que le mencioné todo. Yo le voy a marcar lo que está en rojo. Creo que en los últimos 2 o 3 años hay algo que apareció nuevo, es que es los productores que tienen experiencias positivas. Hay gente que aplica bioestimulantes a la semilla y ve las fotos, lo que vieron ustedes, se ve en el campo. Se ve que la planta emerge mejor, que hay un par de plantas más a veces, o que hay más vigor, o que cierra el surco antes, o que está más verde, o que cuando empieza a aparecer allá en R3 mancha ojo de rana, el que está tratado no tiene mancha, septoria. Cuando empieza a aparecer mancha marrón, allá cuando empieza a defoliar un poquitito, el tratado con ya sea un bicho o un extracto, se ven los dos. No marca eso, porque no es porque no tenga la enfermedad, a veces tiene menos enfermedad, pero básicamente que lo que tiene es mejor sanidad y no se enece. Entonces, como no se enece, no la expresa. Y como no la expresa, eso es más rendimiento. A veces son 150 kilos, a veces son 250 kilos, porque hay un lío con eso muy grande. Ahí, pues si quieren le hago un resumen de mi experiencia, pero siempre hay rendimientos positivos. Casi siempre hay rendimientos positivos. Bueno, la eficacia creo que esto es algo, bueno, después lo voy a decir más adelante igual. Y otra cosa que cambió positivamente es la presión. La presión del que quiere vender.
hay más productos, más presión, más gente capacitando, más gente formando, más charlas, más lotes demo, más productores que les hinchan los quinotos para que hagan algo y empiezan a verlo. Y cuando lo ven, lo compran. O sea, compran, después analizan la parte económica, si me sirve, no me sirve, me complica, no me complica, pero se convencen. ¿Tá? Bueno, ¿qué tener en cuenta antes de desarrollar un producto? Otro tema que me preguntó Pablo. Básicamente, primero hay que saber lo que se quiere hacer, ¿saben? Acá yo, desde mi lugar, les digo, tengo gente que me viene y me dice, tengo este tarrito, creo que anda para esto, esto y esto, es un Bacillus thuringiensis. Bueno, hay gente que me trae un producto que está registrado en EPA, en Estados Unidos, está registrado en Europa, y también hay productores nacionales, mucho de eso ahora, hace 2 o 3 años que hay mucho, que me dicen, mira, vamos a ver, tengo estas 3 formulaciones, quiero ver cuál es un Metarrhizon, no sé, una Isaria, una Boveria o un extracto vegetal. Bueno, lo primero que hay que hacer es ver a dónde vamos a ir. Hay que saber a dónde vamos a ir, qué vamos a probar, cómo lo vamos a probar. Vamos a probar para el control de roya en trigo, listo. ¿Vamos a aplicar con el mismo umbral que un fungicida? Bueno, hagámoslo, no pasa nada. Hagamos uno antes también, porque le cuesta instalarse. Y esa parte, que es la clave de todo esto, se tiene que pensar, porque si lo mandamos a donde están los químicos, es probable que patinemos. Bueno, después viene la parte de desarrollo exploratorio, depende de cómo están, o regulatorio. Regulatorio se los conté, es registrar en el SENASA. Eso es simplemente el SENASA. Es una partecita chiquitita. Lo más importante es todo lo que hace por afuera para conocer el producto. Bueno, y lo último que yo creo que es lo más importante es cuando tengan un producto lo tienen que posicionar bien y no se tiene que bajar del posicionamiento por más que el mercado los tiente. Es decir, si yo tengo una tricoderma que la voy a usar en trigo para controlar roya y tengo que aplicar en Z31 o cuando recién aparece una roya en todo el lote, tengo que aplicar ahí. Si está muy avanzado y tiene 2% de roya, no lo apliquen. Entonces, si el posicionamiento es ese, botritis, control de botritis, inicio las aplicaciones sin síntoma, bajo condiciones predisponentes, en lotes con historia, todo ese lío, no aplicaciones preventivas, aplicaciones anticipadas. Y ese es el posicionamiento, lo tienen que defender. Un Bacillus thuringiensis. Un Bacillus thuringiensis es probable que patine con respecto a un químico, pero si lo aplican temprano y lo manejan con un concepto de reaplicación, es probable que si ustedes barren una ventana de 7 o 10 días con un BT en el campo, es probable que logren controles del 80%. No va a ser el 100%, no va a ser el 100%, pero lográs eficacias adecuadas, que no compiten contra un bifentrin o contra una landa, no, porque eso es otro mercado. Ahora, si no estamos en un productor donde hay resistencia, donde hay certificaciones, hay producciones certificadas, producciones orgánicas, donde no se pueden usar agroquímicos, eso es muy bueno. Y así hay que trabajarlo, y así lo estamos trabajando, y así es como se están empezando a ver resultados. Algo que quiero mencionar, que lo trajo alguien, que yo lo vi también mucho, es cosas incongruentes o congruentes, que es, tengo un biocontrolador con doble función, que lo estoy usando para control de roya en trigo, por ejemplo, y que me marca que es menos eficaz que un fungicida. Pero cuando voy a los kilos, me rinde más. Es contradictorio. Por supuesto que las diferencias de eficacia no son media hoja más afectada, ¿no? Cuando vos tenés pequeñas diferencias de eficacia, los bioestimulantes son bioestimulantes, ¿no? Y a veces terminan rindiendo más. ¿Cómo? Hola. Terminan rindiendo más que el químico. Por supuesto que si yo entro tarde, y me ha pasado con una tricoderma con 5 o 6% de roya, a la semana cuando voy está quemada. O sea, no actuó, la metí mal. Y el químico está más o menos limpio, capaz que está con un 10%. ¿tá? Entonces, eso no es que la tricoderma o el bacillus o el extracto o lo que sea. Justo dije tricoderma porque lo he hecho con tricoderma. No ande. Es que lo metí mal. Por eso la recomendación de uso, un bioestimulante para cuajar en soja es R2. Si vos querés que cuaje y lo ponés en R3, no lo va a ver. O sea, no me anduvo. Y si es para cuaje, o sea, no va a andar. ¿Entendés? Entonces, me dice, ¿y lo que
se aplican en R3. Y el error fue el del que le dijo, sí, bueno, usalo. No, o sea, tenemos que entender que no. Si no trabajemos para que esa segmentación de uso en ese momento sea un poco más grande. Es decir, bueno, mira, le va a tener esto, más esto, más esto, que si lo agarra en R3 me produce algún efecto de removilización, o microelementos, o micronutrientes, o un efecto residual, que yo, o a veces pasa con biocontroladores. Productos para cuaje aplicados en R2, un extracto, por ejemplo, aplicado en R2 para cuaje que tiene biocontrol. Entonces, a veces vos ves que cuando aplicás un poco más cerca de R3, igual ves incremento de rendimiento porque tenés ese control de enfermedades. Eso se nota. Bueno, y voy a ir terminando, ¿no? Bueno, las precauciones, a ver si me olvidé algo. Lo último, trabajar para incrementar los costos positivos, creo que es lo más importante para los que trabajamos con biológicos. Tenemos que saber eso, tenemos que lograr decirle al productor, si vos lo usás así, anda así. Eso es lo más importante. Después, ¿cómo se pueden mejorar controles? Podemos copiar lo que hicimos con los químicos. ¿Cómo puedo mejorar el control de un extracto vegetal? ¿Puedo mezclarlo con otro extracto vegetal? ¿Cómo puedo mezclar el control de una enfermedad si no alcanzo con un organismo vivo, con un metabolito? O aplicaciones secuenciales o aplicado en mezcla de tanque. Por ahí, si no se puede mezclar el producto formulado en mezcla de tanque, que es mucho menos agresivo. Eso creo que es lo más importante de lo que pasa en Argentina. Hoy estamos en un momento en donde los que estamos desarrollando esto y los que están vendiendo esto y todo lo que estamos en el sector, tenemos que asegurar que cuando el productor lo use como nosotros queremos que lo use, para tratar de que sea un buen resultado. Después discutimos si es plata, económico o no económico, eso es otro tema. Bueno, esto de qué esperar de un producto de tratamiento de semillas ya hablaron un montón. Hay muchos productos, ya lo comenté. Creo que hay 3 grandes: bioestimulante, biocontrolador, las 2 juntas, Safener. Creo que esas 3 son para mí las más importantes. Nosotros tenemos en Argentina un ambiente muy agresivo con herbicidas. Hoy estamos copiando el desarrollo de insecticidas. Hay herbicidas con 3 activos, 4 activos. Bueno, la planta lo tiene que detoxificar. Y ustedes, para darse cuenta, dejen una partecita sin aplicar, van a ver cómo la planta crece distinto. Con maleza, por supuesto. Y hay que aplicarle herbicida porque si no te la come la maleza. Pero eso genera una... Y ese mercado es un mercado muy grande porque es un mercado de estrés permanente. La planta está estresada. Si no llueve, está estresada. Cuando llueve, se activa el herbicida. Si se activa el herbicida, la agrede. Cuando se seca, está activada por estrés. Entonces, meter un cura de semilla, meter foliares, meter algo que sea promotor de crecimiento o que sea activador de enzima de oxidación, tiene muy buenos resultados y se nota mucho. Ese es un gran mercado. Después, nada, eso ya lo dije. Bueno, y esto, un resumen en soja, los posibles momentos de uso. En semilla, en B4, en R2 para cuaje, en R3 un cuaje tardío con algo para fungicidas, en R5 y en R7, en el último, que lo puse para acordarme básicamente de post cosecha de los cultivos hortícolas. Si uno agarra la campana, una campana de una iglesia y se pregunta ¿cuándo son los mayores casos positivos de un bioestimulante? En R2. ¿Cuándo son los mayores casos positivos de un biocontrolador? Cuando está la plaga. ¿Se entiende? ¿Cuándo va a tener más resultado económico? Y cuando más afecta el rendimiento, por supuesto. ¿Cuándo vas a tener más resultados en un biocontrolador? Cuando lo apliques temprano. Las aplicaciones por fuera de B4 y por fuera antes de R2 o después de R3 baja la respuesta de rendimiento. Por lo tanto, ahí tenemos que ver cómo le encontramos la vuelta. Algunas empresas, le encontraron la vuelta a los B4 con zinc, con manganeso, con micronutrientes, con grandes respuestas. Entonces, el bioestimulante solo, que era un antiestrés,
al tener los micronutrientes y hacer un sistema mucho más eficiente que un químico, una sal química, hay respuesta. Bueno, eso es muy bueno porque incrementamos los casos positivos. ¿Ah? En R2, la otra forma de incrementarlo para este lado es si vos le metés biocontrol. Si vos le metés biocontrol al extracto de alguna manera, si no lo tiene, ¿no? Empezás a ver efecto. ¿Ah? Y lo de post cosecha, bueno, es post cosecha. Conclusiones. Los bioinsumos son eficaces. Yo controlo muchas cosas. Si me dicen, Adrián, ¿querés aplicar un bioinsumo? ¿Va a tener respuesta? ¿Yo les genero las condiciones? Sí, siempre. Siempre, ¿eh? Vos decís, mira, Adrián, te voy a dar 1 litro de un producto que es bioestimulante, quiero que me asegures un resultado. Yo te lo meto en el norte, hacia el Brasil, con una soja un poco más, ante variedades adaptadas para la zona, la más corta, la que se sembró más tarde, sin aplicaciones en enero. Todas esas son condiciones que aseguran positivo. Y yo me alejo de eso, es decir, vengo a Balcarce, siembro temprano, el surco me cerró antes que sembré, no hay condiciones de estrés y la posibilidad de la respuesta positiva a un bioestimulante es menor, pero pueden incrementar las respuestas a un biocontrolador. ¿Se entiende? Entonces, eso pasa en Argentina. En Brasil, lamentablemente, tienen respuesta siempre. Increíble, en todos lados. Porque tienen otro tipo de suelo, otro tipo de ambiente. Bueno, es necesario establecer umbrales de acción con una nueva valorización. No lo había mencionado, algo que para mí es muy importante. No podemos aplicar un bioinsumo biocontrolador con el umbral de chinche de Engeo. O sea, no. De hecho, Syngenta sacó un insecticida nuevo que no tiene el mismo umbral de chinche y lo está trabajando el tema. Bueno, entonces, si está trabajando ese tema, cuando larguemos un bioinsumo, tiene que salir con una recomendación de uso clara, con un umbral claro. Después, implementar los casos positivos. Esto ya lo dije todo. Creo que dije todo de todo. Bueno, lo último es que yo se lo pregunté hoy a 2 o 3 personas. Yo trato de tratar de solucionar un problema complejo de un montón de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, los tratamientos de semilla químicos, y acá hay un montón de gente especialista en eso, ¿no? Saludé a alguien, Cristina. Hoy tenemos fungicidas terápicos de semilla con 4 activos porque controlan todo lo hongo habido y por haber. ¿Tá? Yo digo, el biológico no tiene que controlar todo lo hongo habido y por haber. Tiene que controlar la mayoría de los hongos que están presentes siempre. No le pidamos todo. Pidámosle lo más común, lo que está en mi campo, lo que está en mi semilla, lo que normalmente hay. No le pidamos que controle nematode, Rhizotonia, Anthragnosis, Fusarium, o sea, porque le está pidiendo mucho. ¿Se entiende? Bueno, eso es un tema. El otro tema es, bueno, el umbral. Y el tercer tema es el manejo de los lotes de esta manera. Posiblemente, y esto es más común en tomate, o en vegetales, en vid o en lo que sea de estos cultivos más intensivos, nosotros estamos ya aplicando secuencialmente distintas cosas. Entonces, hoy yo aplico una tricoderma, capaz que reaplico una tricoderma, y a la semana voy con un bacillus. Y eso ya le está a la planta, o a un extracto vegetal, un extracto de té, un extracto de algarrobo, un extracto de castaño, que tienen acciones bioestimulantes y biocontroladores. Eso también se viene, en el control de nematodes se viene, ¿ah? Todo eso se viene. Ya está. Bueno, y nada más creo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Adrián Mitidieri.